Muchas gracias al público de La Noticia que nos acompaña hoy. En esta ocasión estamos con Guillermo Lockhart, quien es un escritor, productor, actor, entre muchas otras cosas, que se ha dedicado a explorar lo paranormal, el terror, el suspenso. Y hoy vamos a estar platicando de un nuevo podcast que tiene en Deezer. Entonces, Guillermo, por favor, platícanos un poquito de este podcast y luego seguimos con la charla. Bueno, muchas gracias. Es un placer, Jonathan, estar contigo, que me hayas invitado a ser parte de esta entrevista. Sé que el público que te sigue es gran seguidor, son fanáticos de la temática, de lo que es el género, las historias de misterio, de terror. Así que contarte que estoy feliz. Tal como lo dijiste, acabo de estrenar un podcast que para mí es un paso muy importante en mi vida, que es La Voz del Terror. Un podcast que pueden disfrutar en Deezer y que cada viernes se estrena un nuevo capítulo. Así que muchas gracias por la oportunidad y por compartir mi trabajo. Oye, platícame un poquito. Yo estuve escuchando el podcast y hay historias, me parece, en los 3 capítulos que han salido hasta el momento de esta plática, de toda Latinoamérica. Si no me equivoco, tú vives en Uruguay, sácame del error. Exacto, soy de Uruguay, de Montevideo, pero desde que empecé a filmar Voces Anónimas en el año 2006 no he parado de viajar. Creo que es una de las cosas más lindas porque gracias a Voces Anónimas, que es mi trabajo, es la serie que filmé en Uruguay en 2006 y que en realidad la serie que me da la posibilidad de hoy compartir este podcast, tuve la fortuna de conocer un mundo diferente al que por ahí concebimos, un mundo que existe paralelo al nuestro, que es ese universo mágico de las leyendas urbanas, y la verdad es que en Latinoamérica tenemos muchos lugares increíbles, y sí, en el podcast vamos a estar no solamente contando historias de diferentes países, sino transportándonos a lugares, escenarios que tenemos en Latinoamérica muy emblemáticos que tienen que ver con las leyendas y con todo esto de lo mágico, ¿no? Fuimos a Guadalajara a filmar el Panteón de Belén, fuimos a Guanajuato a filmar las momias de Guanajuato, a Xochimilco a trabajar en el capítulo La Isla de las Muñecas, que es uno de los estrenos que se viene en Deezer, en La Voz del Terror. Entonces, México es un país rico en leyendas, por citarte el caso de México. Entonces, no es difícil conocer estos relatos que son muy difundidos. El mexicano los cuenta con mucho orgullo. Y así como nos llegan relatos de México que a partir de un testimonio o a partir de un suscriptor que nos aporta información, luego nosotros intentamos viajar, porque viajando es como uno realmente convive con estas historias. Mencionaste algo importante, ¿no? Porque La Isla de las Muñecas, si no me equivoco, fue también uno de los videos con el que abriste tu canal en YouTube. ¿Qué se siente volver? ¿Y cómo es esta parte de la investigación? ¿Descubriste algo nuevo? ¿Hubo otra cosa que te llamara la atención a diferencia de hace unos años? ¿Cómo ha sido esta evolución? El capítulo que abre nuestro canal o que lo posiciona es La Isla de las Muñecas. De hecho, si una persona ahora, por curiosidad de tu público, ingresa a Voces Anónimas en YouTube, va a ver que el video en la página de inicio es este mismo, el de La Isla de las Muñecas. Para mí fue toda una aventura y una novedad. Sabía muy poco de La Isla de las Muñecas, sí, hace 8 años que lo subimos, y en aquellos tiempos no había mucho material. Hoy hay mucho material de youtubers, de canales de televisión, pero cuando fuimos nosotros había muy poco. Había algo de la televisión mexicana y descubrimos muchísimas historias alrededor de la isla, todas las historias de Xochimilco, y obviamente como pasa con estas leyendas, se van retroalimentando. Hoy nos han compartido muchísimas historias, de hecho han aparecido datos nuevos y estamos pensando en volver a La Isla de las Muñecas para hacer una segunda parte. Recorriendo estos lugares como el Panteón de Belénes, ¿no? Del Panteón de Belénes se dicen muchas cosas, que se aparece gente en la noche, ha sido muy polémico también por otras cosas que no tienen nada que ver con el terror, pero a ti te pasó algo en particular en el Panteón de Belénes y en general quisiera saber si has tenido alguna experiencia paranormal, algo en algún punto mientras haces esta investigación que dices, no me lo imaginaba o me sacó de onda, algo raro estuvo ahí. Puedo decirte que el Panteón de Belén me sorprendió gratamente.
tiene muchas historias. ¿Y sabes qué es lo más importante del Panteón de Belén? Las personas que trabajan en el lugar, los guías que te cuentan las historias. Me sorprendió la tumba de Nachito, que es una de las tumbas preferidas por los visitantes. Nos pasó algo muy extraño. Uno de los cuidadores, una de las personas que hacen las visitas guiadas, nos contaba de que pasaban cosas extrañas con los juguetes que la gente le deja a Nachito. Si uno va al Panteón de Belén y visita la tumba de Nachito, va a ver que hay muchísimos juguetes. Y la leyenda cuenta de que lo que dicen todos en Guadalajara es que algunos juguetes aparecen en otro, como si alguien estuviera jugando con ellos durante la noche. Y a nosotros nos pasó de que estábamos filmando y en un momento que volvimos, habían movido varios de los juguetes. Y una de las personas que estaba conmigo, éramos 3 personas que habíamos viajado de Uruguay, quedó bastante asustada. Por supuesto, no te puedo asegurar si en esos segundos no había nadie, el cementerio estaba cerrado, estábamos filmando, no vimos si alguien entró y movió los juguetes, pero lo que contaron se cumplió. Nosotros estuvimos filmando mucho tiempo y en un momento ya sabíamos, teníamos como la imagen muy clara en la mente de que había un oso de peluche en una punta, de que había pelotas en otro lado, y luego en un momento cuando volvimos estaban como desordenados. No podría decirte si fue una persona o no, pero nosotros estamos casi seguros que no había nadie más que nosotros. Me quiero remontar un poco más a tu pasado y preguntarte cómo comenzó tu amor por el terror, por el horror, por estas historias, por estas leyendas urbanas. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de esto? Bueno, para ponerte un poco en lo que es el contexto de mi infancia, mi padre es de profesión es veterinario y siendo muy pequeño, en Uruguay es un país pequeño pero con mucha pradera fértil. Es tal vez el país que tiene mayor porcentaje de pradera fértil. Esto quiere decir que la agricultura o el campo es tal vez uno de los negocios más grandes de nuestro país. Entonces hay mucho campo, hay mucho territorio, si bien es pequeño el país, hay mucho lo que es el territorio rural, salvo Montevideo, que es la capital. Está todo concentrado en Montevideo, tenemos 3 millones de habitantes, en Montevideo hay 1,5 millones, el resto es campo. Quiero contarte esto porque la profesión de mi padre me permitió recorrer los 19 departamentos de mi país y en el campo de Uruguay se cuentan muchas historias de este tipo, muchas leyendas sobre luces malas, sobre el lobizón, que es como un hombre lobo, que los viernes de luna llena se convierte, la leyenda dice que el 7º hijo varón de una familia, los viernes de luna llena se convierte en un animal feroz. Aquí hablan de un lobizón, un hombre, mezcla de hombre con perro, y cuando llegan los viernes de luna llena en Uruguay todo el mundo se esconde porque cuentan que sale esta criatura, que este 7º hijo varón que en medio de la noche se convierte en esta bestia y bueno, es muy popular. Y así fui conociendo me remonto a esos tiempos porque en el interior de Uruguay se encienden los fogones y las personas del lugar empiezan a contar este tipo de relatos. Y en ese tipo de ambiente me crié. Y luego un recuerdo que marcó mi infancia fue un día que era muy pequeño, que mis padres no estaban en mi casa, y me puse a ver televisión, a hacer lo que decimos aquí zapping, y era un viernes, y aquí en Uruguay había un ciclo que se llamaba El Filo de la Medianoche, y los viernes a la medianoche pasaban películas de terror. ¿Y sabes qué película haciendo zapping encontré? ¿Cuál? El Exorcista. El Exorcista. ¿Y qué edad tenías? Y el Exorcista. Y era muy pequeño, creo que 11 años tenía. Y imagínate que mis padres habían ido a una fiesta y era la medianoche y no me podía dormir, no podía ni ir, no me atrevía ni... Siempre en mis videos de YouTube juego con algo que es simpático, pero a mí me pasó el hecho de tener miedo de ir al baño. Una vez que terminas de ver una película de terror, quieres ir al baño y no te atreves a hacerlo. Y me pasó eso mismo con El Exorcista. No me atrevía a cruzar el oscuro pasillo para ir al baño, no me atrevía a apagar la luz de mi habitación para dormir, y me pasé, y fueron las 2, porque mis padres llegaron sobre las 3, 4 de la mañana y la película terminó sobre las 2.
fueron los momentos más largos de mi vida, fue eterno. Era un ruidito que escuchaba en mi casa y pensaba que había una entidad acechándome en las sombras. Y fue raro porque la pasé mal, pero luego al fin de semana siguiente estaba buscando esa misma transmisión para sintonizar una nueva película de terror. Yo digo que es como un miedo masoquista, ¿no? Que la pasamos mal, pero después queremos, o cuando uno se tapa con el acolchado cuando está mirando la tele y hace así para ver, es algo que siempre me fascinó desde muy pequeño y disfruto. Para mí es una bendición y es un placer, y La Voz del Terror me está permitiendo incursionar en algo que para mí es clave, que es el sonido. Es la mitad de una película es el sonido, y creo que si jugamos con nuestra imaginación, si nos concentramos en lo que nos están contando, puede ser mucho más terrorífica la experiencia. Sí, a la hora de inspirarme, me gusta consumir mucha música de muchos soundtracks de películas de terror. Además, me gustan mucho los soundtracks de videojuegos, como por ejemplo las referencias que más me motivan o para mí son palabras mayores, son las de Silent Hill, Resident Evil, esos videojuegos que llegaron también a la pantalla grande y se volvieron en clásicos. Y creo que a la gente que le gusta el horror o el terror, si quieren experimentar a través de los sonidos diferentes experiencias terroríficas, tienen que exponerse a uno de estos videojuegos. Creo que la música de los videojuegos es increíble. Quisiera que nos platicaras, un poquito más de cuántos capítulos más faltan por salir, y que le platiques a la gente qué es lo que puede esperar si aún no escucha La Voz del Terror. Bueno, son 26 capítulos. Cada capítulo se estrena los viernes en la noche. Hasta el momento, como bien mencionabas, hay 3 capítulos disponibles en la plataforma Deezer. El Juego del Libro Rojo, que para mí es un capítulo increíble porque no es tan conocido, ahora es bastante conocido, pero es una historia del estilo de la tabla Ouija y el juego de la copa, bastante novedosa. Luego tenemos El Payaso Nuevo Laredo, que es un caso que a mí me fascina porque está basado en hechos reales. El último estreno fue 9 veces Verónica, y quedan 26 estrenos. Hay muchas historias mexicanas, eso es lo que les puedo adelantar. También van a haber historias de otros países, va a haber historias de Colombia, de Chile, de Argentina, de Uruguay, Estados Unidos. Van a haber historias también de Europa. Y lo que le puedo decir a todo tu gran público es que si les gusta el terror, que se preparen, porque La Voz del Terror lo que les va a permitir es hacer un viaje hacia este universo mágico de leyendas. Las historias de La Voz del Terror te invitan a seguir escuchando. Recomiendo que a muchas personas capaz que todavía no escucharon algún capítulo de La Voz del Terror, que hagan lo que aquí decimos o llamamos en Uruguay como maratón, que no sé si hoy en la noche o el fin de semana se junten con un par de amigos, que apaguen las luces, suban el volumen y se dejen envolver por la atmósfera de La Voz del Terror. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a todo el público que nos acompañó hoy, y nos vemos en la próxima.